Médicos, enfermeras y maestros son solo algunos de los grupos de trabajadores que se mantienen en pie de lucha constante en demanda de mejores salarios. Eso impacta de manera negativa, incluso crea mucha ansiedad, mucho estrés, produce enfermedades. Sueldos de miseria, deploran algunos. El costo de la vida no para de subir y se acerca a las nubes, pero a los salarios no hay quien los descongele. Todo aumenta menos los salarios. Y este país todavía no goza con una ley de indexación que consistiría en, dependiendo la inflación de la canasta familiar, deberíamos de ser reajustados los salarios. Que los salarios entre el 2001 y el 2012 han perdido un 23% en términos reales de su valor. Y ese 23% hay que compensarlo. Ese 23% implica el salario de los médicos, de los maestros, de los ingenieros, de los economistas, de los sociólogos, de la trabajadora doméstica, de los chiriperos, de los constructores, de todo el mundo. De acuerdo a este economista, todos los sectores merecen y necesitan con urgencia percibir aumentos en sus pagos. Tratar de acercar lo más que se pueda el costo de la canasta, el nivel de los salarios al costo de la canasta familiar. Y hacia ahí debiéramos nosotros dirigir los próximos aumentos que se hagan. Porque hay un gran divorcio en la realidad entre el costo de la canasta familiar y los niveles de salario. Sus estadísticas muestran la devaluación de los sueldos dominicanos con el paso del tiempo y lo muy por debajo que van quedando de los ingresos que exige la llamada canasta familiar. La CEPAL dice que la República Dominicana es el segundo país con más alta tasa de pobreza y con más alta tasa de indigencia. Nosotros tenemos un 42%, de acuerdo a la CEPAL, de nivel de pobreza y un 20.3% de nivel de indigencia. Eso es lo que produce esos niveles de desigualdades que hay entre la canasta básica y los niveles de salario. Los que tradicionalmente luchan por las reivindicaciones de los empleados públicos y privados del país detallan los problemas sociales que origina la negación de los aumentos de salario que debe recibir cada trabajador de tiempo en tiempo. El costo de la canasta familiar, conforme un estudio bastante conservador del Banco Central, está por encima de 22,000 pesos mensual. El salario mínimo de ley en el país son 11,325. A la hora de reclamar mejores ingresos, los trabajadores del sector salud suelen llevar la antorcha del liderazgo. Hay médicos que a veces salen a sus trabajos y no encuentran con qué dejar para comer, que cualquiera no lo cree, y así mismo pasa con las enfermeras y pasan con muchos otros sectores que no tienen a diario en sus manos el sustento de su familia. Sin embargo, en los últimos meses la voz cantante la han tenido los maestros. Continuas jornadas de paro en demanda del aumento del 100% de su salario siguen estando entre los principales titulares de los medios del país. Una situación generada a partir de la asignación del 4% del presupuesto nacional a la cartera de educación. Ahora mismo realmente no hay razones valederas que nos puedan justificar, argumentar de que el salario del profesor no se puede incrementar porque no hay dinero. Hay dinero suficiente. Pese a que se ha llegado a un acuerdo, se trata de una solución coyuntural. Los maestros aseguran que, aunque con otro método, seguirán firmes en sus aspiraciones. La demanda nosotros la mantenemos, de que se lleve el salario base a 15,000 pesos más los incentivos. Vamos a, digamos, a conectar con lo que fue esa exitosa campaña por el 4%. ¿Se acuerdan que había un color, un día al mes para hacer visible la demanda? De acuerdo a las normativas vigentes, solo los empleados que ganan el sueldo mínimo son los favorecidos, con una medida que obliga a aplicarles aumento cada 2 años. Eso es una resolución de la Organización Internacional de Trabajo de regular para los niveles bajos de salario y sobre la base de establecer un tope que defina niveles
digamos que de pobreza, de línea de indigencia, etc. A pesar de ello, lograr incrementos justos en los salarios, más que una meta, parece una ilusión, tal como lo evidencia la coyuntura actual, en la que acordar un aumento de sueldo mínimamente significativo se torna cada vez más complejo. El sector empresarial no ha venido manifestando que ese 30% que estamos solicitando está por encima de su capacidad de poderlo satisfacer. Sin embargo, nosotros sabemos los grandes beneficios que arrojan los trabajadores y que adquiere el sector empresarial. Aún obteniendo la demanda del 30% que estamos sosteniendo en otro momento, los trabajadores, aún obteniendo, se queda deficitario entre el costo de la vida y el salario, porque la canasta está por encima de 22,000. Este experto se atreve a precisar a cuánto deben ascender los aumentos que deben recibir algunos sectores específicos. En el presupuesto destinado a educación puede soportar alrededor de un 30% de aumento salarial a los educadores. Y irlo haciendo gradual hasta llevarlo a un 50%. Yo entiendo que a los médicos habría que hacerle un ajuste salarial, no al nivel de la clase magisterial, pero un ajuste de entre un 25, dentro de un 20 a un 25%. Pero otros muchos oficios se suman a la larga lista de quehaceres a los que recurren los dominicanos para percibir apenas lo suficiente para subsistir. Muy lejos de pensar en la posibilidad de emprender proyectos que mejoren sus condiciones de vida.